Desde el bloque del Frente de Todos, generalmente, habitualmente, no votamos aumentos que van en contra de nuestras vecinas y nuestros vecinos y que no están fundamentados. No votamos aumentos de tasas que no se corresponden con la modificación de la fórmula que propuso y prometió el intendente desde la primera apertura de sesiones en el comienzo de su mandato. No votamos el aumento del boleto de colectivo para el peor servicio de la historia, con las peores frecuencias, que todavía no volvió a las frecuencias de la prepandemia, y a un valor inalcanzable del boleto, y que ni siquiera atiende la posibilidad del boleto combinado para que sea un paliativo para nuestras vecinas y nuestros vecinos que se tienen que trasladar en nuestros barrios. No votamos ese tipo de aumentos. Pero sí, en este caso, estamos hablando de trabajadores que padecen, en muchas situaciones, lo mismo que padecen en general nuestras vecinas y nuestros vecinos, y que también son nuestros vecinos, que son los trabajadores del sector de taxímetros. En consecuencia, desde el bloque del Frente de Todos, vamos a votar en forma positiva este aumento que tiene que ver con el estudio de costos, que es una recomposición del sector necesaria, imprescindible, no suficiente, lo entendemos y lo entendieron incluso todos los sectores que se expresaron aquí en la Comisión de Movilidad Urbana. No es suficiente. Pero como hace un rato votamos negativo algo que sabemos que no va a ser solución para vecinas y vecinos y que votó el oficialismo, en este caso votamos positivo algo que también sabemos que si no gestiona el intendente no será solución para vecinas y vecinos. Simplemente va a ser una recomposición necesaria para un sector, pero no va a ser solución ni para los trabajadores ni para los usuarios de taxis que hoy no tienen un buen servicio ni de día y mucho menos por la noche, para el peor momento de la historia del transporte en la ciudad, en Mar del Plata, por falta de gestión. Porque los trabajadores de taxis padecieron dos pandemias. La primera, la del macrismo, que dejó el sector en una crisis terminal, y la segunda, de la que todos estamos saliendo, ojalá para siempre. Los trabajadores de taxis sufrieron las dos pandemias, y en el medio de la segunda, cuando no había taxis en el invierno pasado, el intendente Montenegro no hizo absolutamente nada, ni siquiera convocó a los sectores para dialogar, para buscar una solución. Es una prueba más de falta de gestión, como en tantas otras áreas en la ciudad. Y entonces se llegó a este problema. Siempre se llega a un nudo, a un embudo, con esta gestión, con esta segunda gestión de Cambiemos el Mar del Plata. En consecuencia, vamos a votar en positivo porque los trabajadores del sector necesitan una recomposición, pero todavía los trabajadores del sector necesitan una previsibilidad en distintas cuestiones. Por ejemplo, de un día para el otro se les dijo que tenían que imponer el GPS. De un día para el otro se les dijo que tenían que estar obligados a cumplir con un servicio nocturno, cuando todavía ni la municipalidad había hecho un relevamiento sobre las licencias que no están en uso, sobre cómo se constituía el padrón de los peones de taxis de acuerdo a lo que había dejado la pandemia, sin ningún tipo de previsibilidad, de planificación, de gestión. Esas irregularidades, esa falta de previsibilidad
la expresaron todos los sectores, todos los sindicatos de taxis que se expresaron aquí en la Comisión de Movilidad Urbana. Por ejemplo, lo de los 14 años para la renovación de las unidades. Con respecto al tema de los GPS, se impuso primero y después se llegó a la conclusión de que había una ordenanza superadora anterior del gobierno de Gustavo Culti para un comodato. Pero todavía la municipalidad, el gobierno municipal, el ejecutivo, no encontró la forma para que el sector pague lo menos posible la recomposición de esos GPS o el aporte de esos GPS. Si el comodato termina siendo más caro que la compra, todavía el Ejecutivo no encontró la fórmula para ayudar de la mejor manera al sector, y todavía, como también lo demostraron aquí representantes de uno de los sectores, no encontraron la fórmula para que esos GPS sean los más seguros posibles, porque lo que requerimos es, y pedimos y necesitamos desde la representación de vecinas y vecinos, es la mayor seguridad para los trabajadores de taxis y para los usuarios del servicio. Entonces, por favor, pongámonos a trabajar, que el Ejecutivo se ponga a trabajar en un servicio mejor, en un servicio que se cumpla, en un transporte que sea al menos digno en la ciudad, que por la noche, si hay que llegar a un hospital, se pueda llegar de alguna manera, y esto va independientemente de un aumento que, insistimos, es necesario, una recomposición que se corresponde con la situación que padecen los trabajadores después de 2 pandemias. La primera, que los dejó en estado terminal, y esta segunda, en la cual el intendente Montenegro nunca se ocupó, nunca lo llamó, nunca dialogó, hasta que se le vino el problema encima en la temporada de verano. Menos marketing, más gobierno. Gracias.